un punto que yo no he sido capaz todavía en 10 años que llevo en baloncesto, pero bueno, no desistiré, que es intentar que se muevan rápido, que caminen rápido, porque es algo muy interesante, porque conseguimos que se mueva la sangre, que active más el metabolismo, que circule a más velocidad la sangre, como he dicho, y eso hace también que se sientan mejor. Es como si hacer, por ejemplo, un regenerativo en bici y no llegas ni a sudar. Es menos regenerativo que si llegas a tener un mínimo de intensidad. Como digo, yo lo he intentado, pero no hay manera. Cuando yo me pongo delante e intento tirar del grupo, acabo solo delante. Entonces, los americanos, para ellos ya es un reto caminar y yo pues lo agradezco y caminamos a ritmo de octogenario, pero bueno, es lo que hacemos. Caminamos un poco y volvemos. Y esta fue la activación. Muy buenas, compañeros. Antes de comenzar, quiero decir de forma muy breve que estamos preparando algo en Asesport. Seguramente habréis visto quizás en redes sociales que estamos intentando dar poco a poco un poquito de bombo para que la gente se entere y así nadie se lo pierda. Pero bueno, la idea es que en muy pocos días o en un par de semanas haremos un cambio muy grande en Asesport, que va a ser el cambio más gordo, más importante de esta empresa desde que lo iniciamos. Y estamos, Jaime y yo, currando muchísimo, sobre todo Jaime ahora mismo en China, que está súper liado con partidos, para poder llevarlo a cabo cuanto antes. Ahí somos capaces antes del 2024 y si no, justo para arrancar con un nuevo año de formación a saco, ¿vale? Simplemente para que estéis atentos y para que nadie se lo pierda, que sería una pena, y que daremos unos días una oportunidad especial, como siempre intentamos hacer, para que podáis acceder sin ningún tipo de precio y simplemente para formaros sin ningún tipo de riesgo ni inversión, ¿vale? Vamos ya a por el tema de hoy. La idea es que al final creo que todos los prepas, ya sea de más nivel, menos nivel, sea donde sea, alguna vez nos hemos encontrado en una situación en la que no tenemos material o tenemos muchísimo menos de ese material del que solemos disponer. Y podéis pensar, no, eso en Euroliga no pasa o eso en equipos nacionales no pasa. Pero aún así, fijaos, por ejemplo, en Euroliga, equipos super top, cuando ocurrió el COVID y cuando hacían, por ejemplo, un aislamiento en un hotel, muchas veces el hotel no estaba preparado para eso. O, por ejemplo, os pongo el caso de Jaime, un equipo con un presupuesto enorme, pero que cuando estaban en situación de COVID trabajaban y entrenaban en un hotel. Lo prepararon, obviamente, pusieron máquinas, hicieron un trabajo espectacular allí en China, pero no vas a tener lo mismo que tienes habitualmente. Y os puedo poner un montón de ejemplos. Cuando, por ejemplo, con los chavales vais a un torneo de autonomías, por ejemplo, a un autonómico, o la típica competición nacional por autonomías, y os quedáis en un hotel y competís 3 o 4 días, pues seguramente no dispongáis de gimnasio, y si disponéis de gimnasio será ciertas horas y no cuando queréis. O, por ejemplo, cuando jugamos un torneo, imaginaos la Copa, como ha podido ser aquí en Alemania, y se hace un top 4 en tal ciudad. No es tu ciudad, sino coincide, y no puedes utilizar el material del que siempre dispones. Entonces, para este tipo de situaciones os voy a compartir un ejemplo de activación prepartido. En concreto, va a ser la que yo realicé hace un par de semanas en un hotel en el sur de Alemania, que realizamos un viaje larguísimo en bus. Debía haber sido en torno a 8 horas. Hubo atasco, como siempre en Alemania, que construyen 1000 cosas y siempre hay atasco, y tardamos casi 11 horas. Una locura. Después de ese viaje, imaginaos cómo nos sentíamos. Yo me encontraba reventado y no habíamos hecho nada en todo el día. Y al día siguiente jugamos a primera de la tarde y no teníamos shoot around no teníamos ese tiro de activación por decisión del staff, porque era muy pronto y realmente íbamos a ir muy atropellados de tiempo. Entonces, por esa razón, hicimos la activación en el hotel. Entonces, de nuevo, la situación cambia y hay que intentar ser muy flexibles y adaptarnos a lo que nos encontramos. Entonces, yo pasé de hacer una activación en la que siempre tengo algo de material, aunque tampoco uso mucho, en un pabellón, a de repente tener que hacerla en el comedor donde íbamos luego a tener la comida en el hotel. Entonces voy a comentaros lo que yo hice, que creo que puede ayudar bastante. El contexto fue, nos levantamos, desayunamos, un breve descanso, tenemos vídeo y después de un vídeo más o menos largo, de en torno a 40 minutos, yo diría, 35, 40 minutos, 45, vamos a hacer la activación. La sensación era de muchísimo cansancio de los jugadores y no solo cansancio físico, sino esa sensación cuando estás viajando muchísimo rato, que casi es como dolor de cabeza, no has descansado bien, después un vídeo largo concentrados, y la sensación era de estar como muy flat, que se dice a veces en inglés, como estar muy, muy planos, nadie haciendo bromas, nadie con buen humor, como todos medio cansados, medio, esto no me apetece, ¿vale? Entonces, no solamente hay que activarlos a nivel físico, sino cambiar un poco esa dinámica. Entonces, yo voy a contar cómo intenté hacerlo yo y cómo creo
que fue bastante bien. Y pues os lo comparto para ver si os doy alguna idea. Entonces, en primer caso lo que hice fue llevarlos a ese comedor, lo preparé un poquitín intentando alterar lo menos posible para luego tener que colocar de nuevo las mesas, entonces simplemente junté mucho las sillas a las mesas para ocupar poco y los distribuí más o menos de forma igualitaria, es decir, que no se pongan muchos en un lado y estén muy pegados, muchos al otro. Esto parece obvio, pero muchas veces si no te das cuenta va a ocurrir esto, que a lo mejor al principio de la sala se ponen el 70% de los jugadores y en el otro lado el 30%. Simplemente ponedlos más o menos distribuidos de forma proporcional para que luego cuando hagamos alguna tarea en la que se tengan que mover no haya que luego recolocarlos, que se pierde todo como ese flow de la sesión, esa continuidad y se pierde un poco esa sensación de todo va fluido y todo va rodado, ¿vale? El primer bloque fue movilidad. Creo que es muy importante cuando nos levantamos y más después de un viaje complicado, intentar sentirnos un poco menos rígidos. Entonces tengo un foco muy importante en la cadera. Desde mi punto de vista, la cadera es súper importante, no solo a nivel de fuerza, sino a nivel de movilidad. Creo que prácticamente todos, casi todos, tenemos una cadera súper limitada a nivel de movilidad porque nuestro día a día nunca nos requiere más que esta movilidad súper limitada que tenemos y nuestros deportes casi nunca lo requieren. Si os fijáis, por ejemplo, otros deportes como a lo mejor deportes de pues, tipo taekwondo, deportes de combate en los que se dan patadas por encima de la cabeza o gimnasia en los que se llega realmente cerca del límite del rango de movimiento, tienen unas caderas muchísimo más sanas a nivel de movilidad y producen fuerza en un rango extremo. En cambio, por ejemplo, en el baloncesto, en el fútbol, en muchos otros deportes, si solamente juegas a tu deporte, te vuelves cada vez más rígido, más tieso y de aquí a 5 o 6 años haciendo solo tu deporte no puedes hacer casi ni una media sentadilla. Y eso obviamente acarrea problemas, menos calidad de vida, más riesgo de lesión, un montón de cosas. Entonces yo creo y yo realmente siento en los jugadores y en mí mismo que la cadera es una articulación que está infratrabajada, no solamente a nivel de fuerza, que quizás hay gente que la trabaja bastante bien y bastante en cantidad, pero casi siempre a nivel de movilidad. Esa es mi percepción y conmigo mismo, no solamente con jugadores o con compañeros, sino yo mismo lo noto y pues intento trabajarlo. Entonces, cuando hago trabajo de movilidad, le doy mucha caña o pongo mucho foco en la cadera, a nivel de flexos de cadera, bastante, que sabéis que estamos, por ejemplo, en el bus o sentados continuamente con ese flexor de cadera acortado, entre comillas. Después también le doy mucha caña a posiciones tipo pigeon, el estiramiento este en el que nos centramos en glúteo piramidal en función de hacia dónde pongamos más el foco. Y después también rotadores internos y externos. Entonces tengo este bloque de movilidad en el que una parte importante, a lo mejor un 50-60%, se va hacia la cadera. Después el tobillo, intentar aumentar esa dorsiflexión todo lo que podamos, ¿vale? Y después también hago estiramiento tipo fascia. ¿A qué me refiero? Un estiramiento en el que se note tensión en todo el cuerpo. Aunque hagamos cadera, tobillo, etcétera, se nota que la tensión está muy localizada. En cambio, por ejemplo, si hacemos un estiramiento de dorsal en el que estamos puestos de pie, entendámonos, elevamos los brazos y ahora agarramos, por ejemplo, pues una goma elástica o una barra o una espaldera y yo intento como dejarme caer al lado del brazo que está agarrándose. Pues, por ejemplo, imaginaos, estamos de pie, podéis probarlo ahora mismo, poneos de pie, eleváis el brazo derecho y agarráis una espaldera que está en el lado izquierdo. Es decir, estáis vosotros de perfil a una espaldera, agarráis esa espaldera con el brazo derecho y los pies están cerca, de perfil están cerca a la espaldera y ahora os dejáis caer hacia la derecha. Veréis cómo toda esa cadena lateral se estira de forma muy acentuada y la sensación es de todo mi cuerpo está estirando, esa fascia se está estirando. Entonces siempre intento que haya algún ejercicio en esa línea, a nivel de todo el cuerpo, a nivel de fascia. Si veis que la gente lo hace bastante bien, que está animada y demás, podéis meter algún ejercicio en esta línea, pero con cierto movimiento. Pues hay veces, por ejemplo, que se hace con un stick, con el típico palo, y se hace una especie de como de flexión de cadera y rotación, y a la vuelta flexión, extensión de cadera y rotación hacia el lado contrario. Y es como intentar estirar esa cadena cruzada. Esa es un poco la idea, ¿vale? Después, un segundo bloque, intentamos aumentar un poco temperatura central y muscular, pues por ejemplo, ejercicios fáciles de autocarga, muy cortito, pues a lo mejor 10 sentadillas, 6 lunge por lado, en esa línea, ¿vale? Muy sencillo. Y después ejercicios con compañeros, pues a lo mejor remo con el compañero, empuje en posición de lunge con el compañero, un componente de empuje, uno de tracción o dos de empuje, dos de tracción, todo con una intensidad moderada. Ya empezamos poco a poco a traer contacto social, algunas risas, ya empieza a cambiar la cosa. Y algo que seguramente conocéis, y si no lo podéis probar ahora mismo, es que la fisiología y la psicología están totalmente unidas. Es decir, la fisiología condiciona la psicología y viceversa. Y os voy a contar una curiosidad. Había estudios, por ejemplo,
que se ha visto que sujetar un lápiz formando o forzando una sonrisa, al cabo de ciertos minutos las personas se sentían como más contentas, más alegres que los que les obligaban a forzar una mueca de enfado, de tristeza. Es decir, esa fisiología, aunque sea forzada, ha cambiado la psicología. Y lo mismo al contrario, muchas veces cuando tú estás triste, si te fijas, no te apetece moverte, te apetece estar tumbado, cansado, alicaído. Y si por lo que sea te fuerzas a moverte, a entrenar, a hacer algo sobre todo intenso, sprints, hit, fuerza, justo después parece que automáticamente, de forma mágica, te sientes mejor. Y no es magia, es que la fisiología también se retroalimenta con la psicología. ¿A qué me refiero? A que en ese momento, yo antes de empezar realmente me sentía como los jugadores, me sentía con pocas ganas, en plan de me duele la cabeza, estoy cansado, he dormido mal, he descansado mal, ahora la movilidad. En cambio, obviamente hay que hacerlo bien y en cuanto iba pasando la sesión, yo ya notaba cómo me encontraba mejor. Empezamos poco a poco a reírnos, empezamos a trabajar a más intensidad y el humor cambió totalmente. ¿Por qué? Porque esa fisiología retroalimenta el aspecto psicológico, ¿vale? Entonces, el tercer bloque, ¿cuál era? Continuar un poco el segundo, pero con intensidad. Una o dos series, por ejemplo, de 6 repeticiones remando con el compañero. En la primera les aprieto un poco y en la segunda ya les aprieto más, en plan de, oye, pero rema de verdad, en plan, tienes que tirar. Y muchas veces, por ejemplo, cuando a lo mejor se ponen un pequeño con un grande, aunque no haya mucha diferencia, no quiero que se pongan un jugador de 80 kilos con uno de 110, pero no me importa si se pone a lo mejor uno de 80 fuerte con uno de 92 no muy, muy grande. Y muchas veces hago la broma, por ejemplo, de que hay aquí un mismatch, en plan de qué pasa, que hay un grande pequeño, pero hago la broma hacia el pequeño, es decir, qué pasa, que el grande no puede y entonces le pico un poco y tira más, entonces el pequeño tira más porque se envalentona. Esa es un poco la idea para aumentar la intensidad, tanto componente de tracción como de empuje. Ya tenemos ahí poco a poco la potenciación de testosterona y el efecto PAP tardío. Es decir, estamos por la mañana activando sistema nervioso que vendrá más tarde, pero en este punto también a nivel hormonal. Es decir, hacemos trabajo de fuerza que sabemos que va a dar un repunte cuando nos levantamos, sobre todo los hombres. En mujeres es más complicado, pero en los hombres, por la mañana testosterona elevada y durante el día va bajando y cuando más bajo está es antes de acostarnos, 8, 9, 10 de la noche. Es decir, casi siempre en la hora cercana al partido. Si hacemos un trabajo de fuerza por la mañana, tenemos un pequeño repunte que hace que caiga menos durante las siguientes horas. Y esa es la ventaja de la PAP tardía o una de ellas. La otra es la activación del sistema nervioso, más que si no retásemos al sistema nervioso a hacer algo coordinativo o intenso, algo que excite y que haga que disparemos más a nivel de ese firing, del número de activaciones y de disparos por segundo. Vale, el número 4 pues va justamente a esa línea, a ese segundo componente del PAP tardío, a la activación del sistema nervioso central. ¿Y cómo lo hago? Casi siempre con coordinación. Diferentes movimientos de tren inferior, el típico footwork, de decir, pues por ejemplo, adelante, atrás, respecto a una línea, con ciertas formas, puede ser con falta de contacto con el suelo, es decir, con fase aérea, o sin fase aérea, es decir, pie derecho atrás, izquierdo adelante, derecho adelante, izquierdo atrás, de esa forma, que sea sin fase aérea o con fase aérea o como queráis. Solo meter un componente más a nivel adelante atrás, ¿vale? Y otro a nivel más lateral, ese plano frontal o coronal, ¿vale? Esa es un poco la idea. Siguiente punto, vamos a un nivel más arriba con esta activación del sistema nervioso. Y lo que hago es una coordinación, rapidez de tren superior. En este caso, por ejemplo, lo que yo cogía era pelotas de tenis y de hecho, como no me daban todas las pelotas de tenis, porque no contaba con hacer esto en el hotel, bueno, tuve que utilizar limones, que es una anécdota, pero bueno, eso ya hacía que los jugadores se riesen más y fuese más curiosa la situación, pero cogía limones que utilizo para hacer bebidas isotónicas para los jugadores y cuando no tenía más pelotas de tenis, con algunos grupos utilizaba limones, ¿vale? ¿Qué hacíamos? Un jugador con las manos detrás de la espalda, posición como defensa, en plan de tensión, de estar preparado, y el otro con o un limón o una pelota de tenis delante de él. Y ahora lo que hacía el otro jugador era, cuando la soltaba el primero, el otro la cogía antes de que tocase el suelo. Esto es bastante fácil, si no estamos botando un balón, entonces lo que yo ahora les pedía es, vale, tienes que intentar, cuando suelte la pelota a tu compañero, más o menos de la altura de los hombros, tú tienes que poner la mano debajo de la trayectoria, ahora sacarla, ponerla fuera de la trayectoria y cogerla. Y esto es muchísimo más difícil. Les ponía diferentes normas que eran de intensidad creciente y esto realmente les picaba y hacía que su sistema nervioso pasase de situación de relajación, de estoy en el vídeo, de algo pasivo que me muestran y yo sentado en la silla, a estar como un gato para intentar coger esto y realmente hacerlo mejor que mi compañero y mejor que yo mismo en la primera serie, ¿vale? En la primera repetición. Entonces, esto ya de por sí activaba mucho el sistema nervioso, además hacía que compitiesen, que se riesen, los limones por ahí rodando,
realmente era divertido, ¿vale? Y después le doy un punto más a esa tarea para que ahora sea también algo social y algo de competición, algo agonístico. En la gente que estáis en el Learning Lab tenemos la formación de PAP y en ella también hablo de este componente hormonal y a raíz del componente agonístico. Es decir, el componente agonístico, el componente de competición, de lucha, hace que repunte aún más la testosterona y esto nos ayuda, como hemos dicho, de cara al partido. Entonces, en este caso lo que yo hago es el juego del calentamanos, yo creo que la gente lo conoce, no sé si en Latinoamérica se llama igual o se llama diferente, pero básicamente es, hay diferentes versiones, pero yo lo que suelo hacer es una primera en la que yo tengo mis dos manos en posición, por así decirlo, de palmada, las dos manos juntas, en contacto una con otra, y justo al final de mis dedos están las manos de mi compañero, ¿vale? Es decir, yo estoy con posición, por así decirlo, de rezar, y mi compañero de rezar justo enfrente de mí, ¿vale? Yo, por ejemplo, soy el líder, entonces cuando yo muevo las manos para golpearle, él puede reaccionar y quitarlas. Si yo le doy, sigo dando. Si yo fallo, ahora él me da a mí. Entonces, imaginaos la tensión y las risas cuando esto se lleva de verdad al límite y se pican, ¿vale? Luego puede hacerse lo mismo, pero yo las manos las tengo como con las palmas hacia arriba y mi compañero las palmas hacia abajo sobre las mías. El de abajo es el que da. Si el de abajo falla, entonces cambiamos las tornas y entonces ya es el que recibe el golpe del primero. De esa forma tenemos una activación bastante corta, pero que hemos tocado todos los puntos clave. Ya la sensación es muy diferente cuando acabamos eso, es de estar todos juntos, de reírnos, de más positivo, que era el objetivo principal, casi más que físico. Y ahora hacemos un paseo por la ciudad para disfrutar un poco, coger un poco el sol, que además hacía bueno, que no es tan normal en Alemania, pero en el sur, bueno, hay un poquito más de sol, vitamina D, algo social y un punto que yo no he sido capaz todavía en 10 años que llevo en baloncesto, pero bueno, no desistiré, que es intentar que se muevan rápido, que caminen rápido, porque es algo muy interesante, porque conseguimos que se mueva la sangre, que active más el metabolismo, que circule a más velocidad la sangre, como he dicho, y eso hace también que se sientan mejor. Es como si hacer, por ejemplo, un regenerativo en bici y no llegas ni a sudar. Es menos regenerativo que si llegas a tener un mínimo de intensidad. Como digo, yo lo he intentado, pero no hay manera. Cuando yo me pongo delante e intento tirar del grupo, acabo solo delante. Entonces, los americanos, para ellos ya es un reto caminar y yo pues lo agradezco y caminamos a ritmo de octogenario, pero bueno, es lo que hacemos. Caminamos un poco y volvemos. Y esta fue la activación. Creo que es bastante interesante. Yo la he hecho más veces que tenemos ese tipo de activación, o a lo mejor hay veces que la hago parecida cuando llegamos de viaje en el día prepartido, no el típico día del partido, aunque en ese caso creo que es menos interesante hacer esta activación, sino potenciar más el componente de relajación. Algún día hablaré de ello, cómo hago algún tipo de relajación, de meditación, otro tipo de actividades que también potencian el sentimiento grupal, pero no tanto a nivel de activación y competición, sino más lo contrario. Pero bueno, eso será en otro episodio. Deciros también que esto no es nada mágico, que después de esto perdimos el partido. Es decir, que no os quiero contar también que yo lo hago súper bien y cuando lo hago el equipo gana o gracias a mí el equipo gana, ni muchísimo menos. Intentamos potenciar o ayudar en el área que podemos, en nuestra parcelita, que creo que es muy importante, pero es solo una pieza del puzzle. Y en este caso, por la tarde perdimos. Entonces, simplemente para compartirlo, para ser sincero, que no siempre todo esto hace que ganemos, ni muchísimo menos, como ya os lo imaginaríais seguramente. Así que nada, compañeros, deciros que la semana que viene tenemos un episodio diferente, otro episodio que creo que va a ser muy interesante, como todos los que hacemos, porque por eso los proponemos. Y lo que os comenté, estaros muy atentos a la newsletter, que por correo informaremos de todo. También en redes sociales, aunque no va a ser tan a tiempo real como en el correo, si tienes opción, entrad en la newsletter, que va a ser mucho más interesante. Está en la biografía de este podcast, tenéis el link y podéis entrar de forma 100% gratuita y cada domingo tenéis un correo con más valor y con más información que siempre enviamos desde Asesport. Lo que os decía, de aquí a unos días, unas semanas, daremos una noticia muy gorda y la gente que se entere a tiempo va a aprovechar algo que va a ser la leche, yo creo, ¿vale? Así que nada, compañeros, un abrazo y nos escuchamos la semana que viene.